La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos, Señor, para que nos hables, nos bendigas. Por favor, habla a nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos una nueva serie, hermanos, que se llama Saber Vivir. Es la nueva serie de sermones. Nos basaremos en Proverbios. No leeremos todo el libro de Proverbios, pero sí leeremos algunos pasajes muy importantes de Proverbios que nos enseñan sabiduría práctica para ser feliz. Así le llamo yo a este libro. Son enseñanzas prácticas, son cosas, la verdad es que bastante sencillas. La verdad es que Salomón era un hombre muy sabio y promovía la sabiduría, promovía el arte, promovía la cultura. Y era una especie de mecenas, es decir, una persona que ayudaba en el sostenimiento de otras personas a las que colectaba, por así decirlo, por todo el reino, para que estuvieran en su palacio y para que idearan cosas, artefactos, novelas, cuentos, etcétera, etcétera, y que fueran sabios y que creciera la cultura. Y resulta que él recopiló entonces muchas sentencias, dichos, parábolas, enigmas, etcétera, etcétera, de sabiduría, y son tan sencillos que la verdad es que se parecen mucho a nuestros refranes. Hay un proverbio bíblico que dice: el que se suena mucho la nariz se sacará sangre. Y uno dice: ¿y eso qué tiene que ver con las calles de oro y el mar de cristal y los 24 ancianos del Apocalipsis? O sea, eso es como algo, eso lo decía mi abuelito, ¿no? O sea, también mi abuelito, tanto va el cántaro el cántaro al pozo que se quiebra, ¿verdad? Es un dicho. Hay un refrán que se parece mucho a ese en Proverbios, casi se dice lo mismo, y alguno pensará que pues son sentencias, son refranes de la cultura hebrea o algo así, pero el pasaje capítulo 1 versículos 1 al 7 nos sitúa en una verdad. Ciertamente son tipo refranes y sentencias como todo pueblo tiene, pero estos tienen una característica especial: proceden de Dios, no relacionan con Dios. Sí son refranes, pero en todos los casos, en el momento que se leen, en el contexto en el que están, nos remiten al Señor, porque debo decirles que la Biblia es cristocéntrica. Cada texto de la Biblia, cada página de la Biblia habla de Cristo. Génesis, Éxodo y hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Cristo. Y lo vamos a ver ahora en el capítulo 1, versículos 1 al 7. Pero antes vamos a una introducción, que es una introducción que no hicimos nosotros. Disculpen, no hay programa noticioso ahora. Es una introducción que está en internet, pero lo vamos a ver en una parte solamente, que nos da una introducción al libro de Proverbios. Adelante, por favor. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción, así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah,
Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida. Y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Hasta ahí, sé que se quedan con ganas, pero está en internet, lo pueden buscar por favor. Esta página de Proyecto Biblia es genial, es extraordinaria. Todos los libros de la Biblia están explicados de esta manera, en pocos minutos, y algunos temas especiales como la santidad de Dios, como la salvación, son explicados también de forma privada, y eso es muy lindo. Pero quería que solamente supiéramos esta pequeña introducción del libro de Proverbios. Saben que en todas las culturas del mundo ha surgido cultura, en todos los pueblos, en todas las etnias. Ha habido acá entre nosotros en América también personas que se dedican a coleccionar frases de abuelos, de tíos, porque así surge la sabiduría, el conocimiento, así a través de la experiencia. Una persona vieja sabe cosas y dice refranes o dice sentencias que ayudan, y siempre vendrá alguien que se considera la posibilidad de escribirlas, de hacer un libro acerca de ellos. Así es como surge en Egipto, en Mesopotamia, entre los sumerios, así surgieron, y básicamente surgieron así, como lo que ahora llamamos refranes. Así surgió, digamos, la sabiduría en las culturas del mundo antiguo. Y insisto, entre los judíos también, y ya se dijo aquí, Salomón participó de alguna manera muy especial para que esto se produjera en forma de libros y demás. Él es, por así decirlo, el participante principal de la época de oro de la literatura hebrea. Los libros sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son los libros así sapienciales, libros llenos de sabiduría, llenos de cultura, de arte. No son prosas, son poemas. Y resulta que ese tipo de literatura Salomón promovió que se hiciera, y escribió muchas cosas de ellos. Pero vamos a leer los primeros versículos de este libro como contexto para todos los demás que vamos a estudiar durante esta serie de sermones, porque esta primera parte del libro de Proverbios es lo que en Eclesiastés sería la última parte. ¿Se acuerdan de Eclesiastés? Usted y yo estamos leyendo Eclesiastés y todo está triste, casi se quiere uno suicidar, porque vanidad, vanidades, todo es vanidad, no sirve de nada. Si eres muy rico te mueres igual que el pobre, si eres muy sabio también, y otro se quedará con tu dinero. ¿No se acuerdan de eso? Y me hice, traté de ser muy rico y vi que no era vanidad, y que traté de muchos placeres y era vanidad. Pero al final dice la clave de todo, que nos ayuda a entender todo. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahora dice: ya entendí. O sea, si la vida no vale nada sin Dios, ¿verdad? Y nos queda claro. Aquí es al revés. El libro de Proverbios comienza con la clave de interpretación de todo lo demás. Por eso debemos leerlo. Y de paso les digo que algunas personas creen que Salomón escribió el Cantar de los Cantares cuando era un joven apasionado, que escribió Proverbios cuando era un adulto sabio, y que escribió el Eclesiastés cuando era un viejito cascarrabias. Porque por eso dice vanidad, vanidades. No creo que sea cierto, pero se los dejo nomás para, si le quieren decir a alguien, nomás para que diga cómo sabe esta persona. Vamos al texto bíblico entonces y a estudiar la enseñanza. Primeramente, la sabiduría comienza con una decisión. Hermanos míos, no nacemos sabios. Una persona sabia no necesariamente da hijos sabios, no se hereda. Lean conmigo versículo 1, ahí dice todo esto que acabo de decir. Lean conmigo cómo dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y usted dice: ahí no dice más que quién es el autor, pastor, porque ¿de dónde saca todo eso? ¿De quién es Salomón? Es el hombre, se supone, el hombre más sabio de aquella época.
tremendamente sabio. Si usted está pensando, pastor, pero cuando estuvo viejo, pues imagínense, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y alguien me dice, incluso hizo templos a dioses paganos y fue a quemar incienso con sus esposas. Yo no digo que esté bien, por supuesto que no está mal, pero yo tengo la sospecha de que tenía Alzheimer. Aunque el mentado Alzheimer todavía no nacía. Pero yo digo que se volvió loco y tal vez por eso Dios sí lo perdonó finalmente. Pero eso es otro chisme. Pero, ¿por qué digo que todo esto dice este primer versículo? Porque este libro nos dice quién lo escribió. Y usted y yo sabemos quién es este. Es el segundo hijo de una esposa con la que se casó David. Y por cierto, porque había cometido un pecado, su hermano mayor murió, de Salomón. Salomón tiene hermanos mayores de otras mujeres de su padre que tienen más derecho al reino porque, bueno, el primogénito se murió, pero el que seguía tenía el derecho de tener la primogenitura y tenía varios hermanos mayores que él es más joven que ellos, es un adolescente, pero David decide, porque Dios le indica que él es el nuevo rey y tiene problemas. Y cuando se le aparece Dios, el Señor le dice, ¿qué quieres? ¿Qué bendición quieres? Y él dijo, ser sabio. Por favor, hazme sabio, porque ¿cómo voy a gobernar este pueblo tan grande? Tu pueblo es... Y Dios se siente feliz de eso. Le dice, bien, qué bueno que pediste eso. No pediste la vida de tus enemigos, no pediste muchas riquezas, no pediste tener muchos años de vida, ser eterno, no pediste sabiduría. Te voy a dar eso y todo lo demás también. Entonces, hermanos míos, el libro comienza diciéndonos esto. Déjenle leo el pasaje. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas. Mire, hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y Santiago incluso dice, esto está en Crónica, y Santiago incluso dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida al Señor, el cual le dará en abundancia. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hermanos míos, la sabiduría se inicia con un encuentro con Dios. La sabiduría es una experiencia de un ser humano que se encuentra con Dios, que conoce a Dios, que cree en Dios. La sabiduría no se hereda, se decide. No se hereda, no es que mi hijo va a ser, si yo soy cristiano y suponiendo que fuera sabio, mi hijo no va a ser así también. No, a menos que él decida entregar su vida a Jesucristo. La sabiduría no se hereda, se decide. La sabiduría es la respuesta humana a la revelación. Perdón, no les dije el nombre del sermón, pero el sermón se llama, es la idea central del sermón, el sermón se llama la sabiduría de la conversión. La serie se llama Saber Vivir. Sabiduría de vida en medio de la popular necedad del mundo. Pero el sermón de hoy se llama Sabiduría de la Conversión. ¿Por qué? Porque es mi convicción que este pasaje nos dice que la sabiduría es convertirse a Cristo, que es la vida cristiana, que es entregar nuestra vida al Señor. Como Salomón, aquella vez que se encuentra con Dios, tiene un encuentro con Dios, y él decide, le pide a Dios, pudiendo pedirle otras cosas, porque Dios le dijo, ¿qué quieres? Y él pide sabiduría. La sabiduría es la respuesta humana a la revelación de Dios. Dios es un Dios maravilloso y resulta que ha creado este universo, nos habla a través del universo creado, nos habla a través de otras personas que nos guían y nos dan conceptos divinos, nos habla a través de la Biblia, y cuando yo respondo y digo, sí Señor, creo en ti, te entrego mi corazón, eso es un acto de sabiduría, es la sabiduría de la que habla este pasaje. Yo voy a demostrar que este pasaje habla de Cristo. Este pasaje de Proverbios habla de Cristo. No dice la palabra Jesús, no dice murió en la cruz del Calvario, no dice Mesías, no dice ungido, pero sí habla de Cristo este pasaje, definitivamente. Y aquí comienza a hacerlo así porque la sabiduría es un encuentro con Dios. Además de que ya dijimos la sabiduría es una decisión, también la sabiduría se vive cotidianamente. Es una decisión, pero es una decisión que nos permite vivir esta experiencia de la sabiduría. Vivimos en una cultura que confunde la información con la sabiduría. ¿Cierto o no es cierto? Hay gente que cree que el conocimiento es sabiduría. No necesariamente. No, puede haber personas que saben mucho y que también son muy sabias. Pero hay personas que saben mucho y son absolutamente necias, insolentes, torpes. Lo dice la Biblia, se los voy a leer más al ratito. Vivimos en una cultura que confunde la información con la sabiduría. El día de hoy tenemos acceso a datos, pero no a dirección moral. Ese es el problema. El internet tiene muchos datos, la gente sabe muchas cosas, la gente sabe de todo, los adolescentes saben de todo, Dios mío, de todo saben.
nos dan una cátedra porque usted y yo no somos tan nacidos de eso y nuestros dedos por alguna razón no saben manejar el teléfono celular. Mi nieto, le quiero pasar una foto, ¿me pasas mi teléfono? Le quiero pasar una foto o alguna cosa o mis datos o no sé qué y me dice, espérame. Y me lo quita y lo hace solo. Saben cosas que yo no sé, ¿qué les pasa? Cuando yo me tomo una foto, ya les he dicho, así en un restaurante o algo, estamos amigos, regularmente le pido al mesero más joven. Le pido uno como yo, me dice, ¿dónde le pico? ¿Dónde le pico? Ahí en un puntito, sí, o ya se cerró, oiga, ya se cerró. Y ahí vengo yo y lo abro otra vez, ¿no es cierto? Y el joven, si se le cierra, lo resuelve al instante. El otro día me sorprendió uno, porque le dije, me tomo una foto, como lo tenía yo un buen rato, dijo, sí, claro que sí, lo agarra. Y yo le digo, permítame, porque yo vi que se cerró, y él nomás me hace así. No, ya está. ¿Está claro? ¿Está claro qué fue lo que hizo? Él sabía, dijo, es un iPhone, seguramente este señor se ve muy moderno. Me hizo así en la cara y lo abrió. Yo dije, ¿cómo le hizo? Yo todavía no entendía cómo le hizo. Hasta que, pues claro, pues tu carota, mano. Sí. Así funciona, para eso lo hiciste, eso. Porque yo, aunque sí se abre por la cara, a veces le ando picando ahí en lugar. Y este chamaco, y luego toma la foto, se les nota a los chavos. ¿Cómo lo agarra el hermano viejo? El viejo, sí. ¿Y cómo lo agarran ellos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quién sabe cómo hacen los dedos? Sí, genial. Yo con dos manos, ¿no? Tengo una y ahora ¿cómo lo detengo? No, ellos con el mismo dedo. Yo ya aprendí. Pero no es lo mismo que sabiduría. Si nuestro hijo es muy listo, sabe muchas cosas de computación, qué bendición. Pero eso no significa que sea muy sabio. Ojalá que también sea muy sabio. Pero el día de hoy, insisto, tenemos acceso a datos, pero no a dirección moral. Podemos decir que el mundo actual no carece de conocimiento, carece de discernimiento. Eso es importante. En esta introducción se nos presenta precisamente la respuesta divina a esa necesidad humana. El problema, hermanos míos, es que en ocasiones ustedes y yo, si estamos confundidos y cometemos un error, porque incluso pudiéramos ser tropiezo a que alguien entienda su pecado, su problema, porque a mí me dicen mucho miembros de nuestra iglesia y de otros lugares, perdón, ahí hay una cajita con unos lentes, por favor me la buscas, y estas personas me dicen, no, pastor, es que mi hijo pues ya se fue de la iglesia, ya no viene porque está estudiando en la universidad y en la universidad ha aprendido muchas cosas. No, una de lentes, esta, mira. En la universidad aprendió muchas cosas y sabe tanto que, hermano, perdóneme, es una tontería que me diga eso. Discúlpeme. Resulta que la inteligencia, si una persona de veras es muy inteligente y ha estudiado mucho, debería tener más fácil acercarse a Dios que cualquiera. Si sabe muchas cosas, los científicos, los premios Nobel, lo he explicado varias veces, que estudian la ciencia, que estudian la química, que estudian la naturaleza, terminan convirtiéndose, porque de veras, saber de veras mucho y ser muy inteligente te debería acercar a Dios. Si no lo hace, no es tu inteligencia la que te impide, es tu corazón soberbio, orgulloso de ser humano. Eso es lo que hace que nos alejemos de Dios, no es nuestro conocimiento, es una falacia eso, es una falacia. Pero hay gente que disculpa, no le diga, no hijo, yo sé que tú no puedes creer, no, lo manda al infierno, ¿qué? Dígale a su hijo que es una decisión personal que él debe tomar, que use su ciencia y su conocimiento para enterarse de las cosas de Dios. Eso han hecho muchas personas. No solo un científico lo dijo, ya fueron varios que han dicho, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te regresa a Él. Por supuesto, de veras, saber conocimientos. Entonces, hermanos míos, no es cuestión de que hay quienes conocen mucho y por eso no es cuestión de sabiduría o necedad. Y esto tiene que ver con decisiones. La sabiduría es una decisión y la sabiduría se vive cotidianamente. Y hay respuesta de eso. Mire cómo dice el pasaje. Leímos el versículo 1, ahora vamos al versículo 2. He aquí el para qué de la sabiduría. ¿Para qué? Dios nos da esta bendición de la sabiduría cuando decidimos nosotros encontrarnos con Él. El versículo 2 y el 3 nos dice ¿para qué? Leen conmigo por favor los textos. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cada una de estas palabrejas podíamos estudiarlas y todas ellas hablan de eso, de la habilidad para conducirse bien. Debo decirles, y sí lo dijo la introducción esta de Proyecto Biblia, sí lo dijo en la Biblia, sabiduría es una competencia, me refiero, una capacidad. Se llama ahora competencias también, ¿verdad? En la educación pública, las competencias. No se refiere a que dos personas compiten, no, se refiere a la capacidad de hacer algo.
La sabiduría es una capacidad de hacer algo, es una habilidad. En el Antiguo Testamento, cuando se hizo el tabernáculo y también cuando se hizo el templo, dice la Escritura que se contrataron personas y decía que tenían sabiduría para manejar los metales o que tenían sabiduría para manejar la madera. ¿De qué está hablando? Eran buenos, ¿cómo se llaman los que hacen madera así muy bonita? Ebanistas, eran buenos ebanistas. Se le llama sabiduría a una habilidad. La sabiduría de la que nos habla Proverbios es la habilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios y ser felices y estar dichosos. ¿Y para qué? Y estas palabras, sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, hablan de eso. Hablan de ética, de comportamiento. En resumen, para no estudiar cada palabra, en resumen, nos hacen tres cosas. La sabiduría nos hace tres cosas. Nos forma la mente, nos corrige el corazón y nos dirige en la conducta. Nos endereza el cerebro. Cuando te digan, es que te lavan el cerebro, pues sí me lo lavaron y me lo enderezaron. Me hicieron un overhaul al cerebro, fíjate. Porque ahora veo las cosas de diferente manera, ahora pienso las cosas de diferente manera. Antes era un insensato y pensaba de otras maneras, como el mundo. Sí, nos forma la mente. El mundo y las ideologías deforman la mente. El otro día yo le decía a mi esposa, yo digo, los neurólogos debían estudiar esto. La gente de las ideologías, la gente necia que anda por ahí, en serio, ¿dónde les quedó el cerebro? Porque no importa cuánto le demuestre su interlocutor con el que está discutiendo, no importa cuántos argumentos sólidos, imposibles de negar, le demuestre, la otra persona sigue creyendo lo que quiere por eso, porque es lo que quiere creer. ¿Sí me explico? O sea, cero cerebro, cero inteligencia, cero reconocimiento de una verdad. Sí, la sabiduría de Dios forma nuestra mente y nos ayuda a entender las cosas de diferente manera. Usted mismo se sorprende de cómo usted creía antes. ¿Cuántos no nacieron en un hogar cristiano y un día se convirtieron así, bajados del cerro con dos ramas? Levanta su mano. Yo soy de esos también. Estoy seguro que usted y yo tenemos bien claro ese momento. Y ese cambio. ¿Cómo pensábamos antes de insensatos? Y ahora sí, el Señor ha cambiado mi mente. Ahora entiendo la palabra. Corrige el corazón. Y aquí en corazón, entiéndase desde nuestro punto de vista. La palabra hebrea es otra, pero para nosotros lo que significa es las emociones, sentimientos, esa otra parte de nuestra vida. Nos corrige esa parte de nuestra vida y dirige la conducta y dirige nuestra conducta para el bien, para hacer las cosas bien. Yo sí creo que el pecado distorsiona la mente, trastorna la mente y hace que personas vean lo bueno como malo y lo malo como bueno. Corrige el corazón, nos hace odiar lo malo y amar lo bueno y dirige nuestra conducta. Nos da la habilidad o la sabiduría, la capacidad, la competencia de hacer el bien, nos dirige. No se trata de información abstracta, sino de una formación concreta del carácter. Es decir, se nota, transforma nuestra vida. Las matemáticas, los físico-matemáticos, ¿hay algún físico-matemático aquí? Disfrutan mucho de los números. Me han mandado algunos de ustedes y jóvenes de ustedes así cosas de números, cosas que se hacen así, si todo se multiplica por tanto y se hace así, hasta se ven bonitos los números, todos como muy parecidos. Está padre, eso es algo abstracto, ¿no? Las matemáticas es una ciencia así abstracta, tiene que ver con números, todo está en el cerebro, pero la sabiduría de Dios es carácter, es algo concreto, es forma de comportarse, es forma de ser. Eso se nota, se ve en las personas. Entonces la sabiduría forma nuestra mente, corrige nuestro corazón y dirige nuestra conducta. He aquí el para quiénes es la sabiduría. Porque ahí dijimos, ya vimos, ¿para qué nos da sabiduría? ¿Para quiénes? Y ahora ¿para quiénes es la sabiduría? Lean conmigo el versículo 4, ¿cómo dice? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Más adelante volverá a hablar de los simples y los traductores traducen simple otras palabras que no son esta. Y resulta que de repente usted y yo pensamos por simples como malos, como tontos, hasta le decimos a la ay, tú eres un simple, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí la palabra simples y la palabra jóvenes no son negativas, no son malas. Le voy a decir a qué se refieren. La sabiduría es para los inexpertos y es obvio. O sea, ¿quién necesita adquirir habilidades y sabiduría? Pues los que no saben, ¿verdad? El que ya sabe, pues no necesita. Pero el que no sabe, necesita. Entonces la sabiduría es para los inexpertos. Los simples son los no expertos, los que no saben.
Los jóvenes, ¿quiénes son? Los que viven un proceso de formación moral. Un jovencito de 11 años pues tiene ciertas habilidades mentales y tiene cierto conocimiento y tiene cierta experiencia, pero hay ciertas cosas que no las puede controlar. Esas cosas no las puede hacer. No le pidamos a un jovencito de 11 años que se comporte como un adulto, ¿no? De 25 o de 35, pues no puede. Él tiene una cierta capacidad. Por eso necesita sabiduría. Entonces, la sabiduría está dirigida o es para los simples o jóvenes. Podemos decirlo de otra manera, para los inexpertos o los que están en proceso. ¿Para quién más es la sabiduría? Para nadie más. Para nadie más. Si alguien no se sabe simple y se cree muy conocedor, la sabiduría no es para él. De hecho, está portándose neciamente al creer que él ya llegó. Si alguien piensa que su proceso ya culminó y no necesita más aprender de nadie, ya abandonó todos los libros, no le hace caso a nadie, no escucha otras ideas diferentes a las suyas, él no se sabe en un proceso, por lo tanto no va a llegar a ningún lado. No es sabio, es necio. La sabiduría es exclusivamente para los simples y jóvenes, o sea, para los inexpertos y los que se saben parte de un proceso. No importa que tengan 4 doctorados y que sean personas superdotadas en inteligencia, pero si esa persona reconoce y sabe que necesita saber más, ese es un sabio. ¿Sí me estoy explicando? He aquí el resultado de la sabiduría. Oirá el sabio y aumentará el saber. Mire, la sabiduría no es para los necios, no es para los sabios. Y usted dice, no, pastor, pero si es necio necesita sabiduría. Exactamente, pero para recibir sabiduría necesita convertirse en sabio. ¿Cómo? Conociendo a Dios, entregándole su vida y reconociéndose que no sabe. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. He aquí una paradoja ahí en este pasaje. El sabio no es el que ya sabe todo, sino el que sigue aprendiendo. No importa cuánto sabe, pero si sigue aprendiendo, a lo mejor sabe más que el que cree que sabe todo, pero este sigue aprendiendo. Eso es ser sabio. ¿Sí me expliqué? Un necio cree que sabe, el sabio sabe que no sabe y por eso aprende más cada vez. Para ser sabio es necesario dejar de presumir lo que sabes y resolver el problema de lo que no sabes. Es mejor entender eso. Déjenme poner un ejemplo que espero que sí sea luz sobre ustedes. ¿Se acuerdan de aquel? Alguna vez traté de decirlo también acá, de aquel salvavidas. Es una película de 2 salvavidas. Uno que es atleta olímpico y que nada muy bien y que se cree mucho, pero es novato, y otro que es un viejo y es así famoso por no sé qué. Y en los salvavidas pues se usa un número para cada uno por los salvamentos que han tenido. Alguien puede ser un número 8. ¿Por qué es un número 8? Porque ha salvado 8 personas. Una persona, un 17, qué bárbaro, ese es un gran salvavidas porque ha salvado 17. Pero el experto que va a entrenar al novato, cuando le pregunta, ¿tú qué número eres? Él dice 4. Y el otro, pues, yo soy novato y he salvado 8, yo soy 8. Y toda la película se trata de eso y cómo se pelean, se aman y se pelean, y esos amores apaches de amigos, hasta que finalmente el maestro, el veterano, le pregunta al otro, ¿por qué tanta fama tienes? Si solo has salvado a 4. Dijo, ¿quién te dijo eso? Dice, ¿eres un 4? Sí, por eso sufro, porque tenía un carácter muy feo, por eso sufro. ¿Salvaste solo a 4? ¿Por qué sufres? No, a 4 no pude salvar. Dice, yo no cuento como todos los que han salvado, yo cuento los que no he salvado, para esforzarme más la próxima vez. Me encanta eso, me encanta eso. Un sabio no anda contando cuánto sabe, más bien se siente insatisfecho, necesito más. ¿Sí me expliqué? Por eso el necio pues no aprende más, y lo peor es que el necio, como es necio desde siempre, pues no me llegó más que a kinder de la vida. ¿Sí me explico? Y si eso lo reprobaron, no pasó ni plastilina 2. Un necio no se fija en lo que sabe, sino en lo que no sabe, y trata de resolver el problema. La sabiduría bíblica, entonces, hermanos, incluye escuchar, interpretar y discernir. A ver, díganme, no están aquí las palabras esas. Regrésese porque es que no, voy en una parte que no está allá. Digan conmigo, escuchar, interpretar y discernir. Y miren que lo que sigue, eso que sí me han puesto ahí, lo que sigue nos ayuda a entender eso, porque el texto dice,
El texto dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos. Esa palabra de sabios también puede traducirse por la palabra enigmas y dichos profundos y enigmas. ¿Qué nos trata de decir? Que hay que escuchar, interpretar y discernir. ¿A qué me refiero? No, nos recuerda que la vida no siempre es simple. No es tan simple, hermano, como llegar a un salón de clases y está el maestro dictando una cosa y tú lo apuntas y ya te lo vas a creer. Tristemente así le hacen muchas personas. Mi esposa, ustedes saben que estudió psicología en la UNAM, aún no termina, pero se desilusionó de una clase que tomó sobre la sexualidad. La clase de sexualidad, no sé qué, no sé cuál. En la primera clase, el primer día de clase, los primeros minutos de la clase, la maestra, con la solvencia y la autoridad que le da la necedad, le dijo a todos los alumnos: la primera cosa que deben saber en esta materia de la sexualidad humana, que no sé qué, dijo, la primera cosa que deben saber es esta: la sexualidad es un constructo social. Eso de los géneros hombre y mujer es un invento de la sociedad. Un ser humano nace neutro y su sexualidad es un constructo social. Oiga, no me molestaría que alguien dijera eso. Creo que está equivocado. No me gustaría eso. Si antes de eso me da 55 clases en donde me habla de la genética y me habla del ADN y me habla de no sé qué y un montón de comprobaciones científicas para concluir las sexualidades, yo creo que no podría hacerlo porque no existen tales elementos para concluir eso. Pero si por lo menos se esforzó para decirme eso, pues la respeto. Pero una persona que en la primera clase me dice... Es como si yo le digo: hermano, lea este libro, pásame mi Biblia, ¿dónde la tengo? Aquí está. Como si yo le dijera: hermano, lee este libro, pero sábete, debes saber que el ser humano debe salvarse a sí mismo a través de su esfuerzo y las ganas de ser salvo. Ahora sí, léelo. No. Pues si eso va a encontrar, que lo encuentre, como yo se lo digo desde antes. ¿Sí me expliqué? Es una burrada. Mi esposa se salió de esa clase, no volvió a esa clase. Prefirió reprobarla que seguir en esa necedad. Yo dije: qué bueno que sale. Nadie puede decir eso si no es una persona insensata. No importa si tiene doctorado en sexología, si tiene no sé qué, como decimos de repente del hijo, del esposo. No, es que él no puede creer porque sabe mucho. No puede creer porque es un necio. Eso es lo que dice la Biblia. No contradigamos la Biblia. Aquí cuando dice dichos profundos, nos recuerda, hermanos, que no siempre es tan simple. Y el problema es que hay gente que sí lo hace simple, se cree todo lo que le dicen. Muchos jóvenes de nuestra iglesia están aquí en la iglesia, participan en los dramas. Si quieres, hazme esto para acá porque... Ándale así, ya no me... Participan en los dramas, participan en el coro y demás, pero terminan la preparatoria, se van a la universidad y se los traga el mundo y la cultura mundana y la cultura atea del mundo, se los traga por completo. Porque está el maestro y ellos abren su cerebro y un embudo así gigantesco para que el maestro vacíe todas las cosas que quiera poner. No, hermanos, escucha, interpreta, discierne, analiza. Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba y los hermanos de Berea llegaban a sus casas, tenían algunos rollos de la escritura del Antiguo Testamento y se ponían a leerlos para ver si lo que decía Pablo era verdad. ¿Han leído eso? Si a Pablo, el autor de la mitad del Nuevo Testamento, le hacían eso, que no le hagan eso a este personaje que está aquí. ¿Qué clase de sabandija soy yo para que ande enseñando la palabra? Pero si está en la palabra, entonces sí, créame, por favor. Pero cuidado con esa simpleza, en el sentido negativo ahora, de aceptar todo lo que alguien dice. Se necesita madurez espiritual para interpretar la realidad. Se requiere echarle ganas, como dicen, escuchar, interpretar y discernir. El necio mundo moderno cree que su opinión es suficiente. La opinión es suficiente. Si tú quieres, su experiencia es absoluta. Hay gente que solo en eso se basa. Solo se basa en su opinión. En mi opinión, es que yo pienso que, hermano mío, mi Biblia, préstamela. Si esto dice que así es, perdóname, así es. Dios inspiró este libro. No importa cómo diga quien sea. No es tu opinión y es mi opinión. Si así fuera, entonces este mundo es un caos, porque cada vez es un mundo, se dice por ahí, ¿verdad?
Y resulta que cada quien creemos una cosa, entonces no hay verdad. Y eso es lo que se dice el día de hoy. No hay verdad absoluta. Todo es relativo, porque tu opinión es lo que basta, lo que vale. La experiencia, es que yo lo sentí. Es que yo lo sentí. Es que me pasó. Una hermana me insistía en que aquí en Oreb debíamos hablar en lenguas todos. Que ya había ido a no sé dónde, que hablaba en lenguas. Yo lo sentí, pero ya me pasó. Dije, sí, hermana, qué bueno que le pasó. La Biblia dice algo al respecto, pero lo que le pasó no interpreta la Biblia interpreta lo que le pasó. Y quiere que le diga una cosa, y esto se los digo a ustedes, es verdad. Entre los lacandones, entre los tarahumaras, entre tribus de otras partes del mundo también se habla en lenguas. El hablar en lenguas, ese fenómeno de entrar en una especie de trance y balbucear, es un asunto de muchas religiones, que lo practican. En la Sierra Tarahumara, los pimas, los brujos, mediante una droga que es un cactus, peyote, usan eso y entran en una especie de trance, según esto hablan con los espíritus y hablan en lenguas. No estoy diciendo yo que todos los que iglesias pentecostales y más que hablan en lenguas son demonios o peyote, no, pero ese es un fenómeno que se puede dar de diferentes maneras, en muchas culturas, y no necesariamente es un asunto espiritual. ¿Sí me expliqué? Entonces, la experiencia es que funcionó. Catemaco se llena de artistas de Hollywood y de México, se llena de incluso políticos en cierta época del año, donde hay una fiesta y donde los brujos ahí que dicen literalmente que entregaron su vida a Satanás y supuestamente hacen limpias y demás, y gente va a buscarlos. ¿Por qué va? Porque algo les funciona. ¿Sí me explico? Algo sí funciona, no sé qué, pero algo sí funciona. Y ellos dicen, sí pasó. Por eso pagan miles de dólares por una limpia o por no sé qué, porque hay algunos brujos muy caros. Que funcione no significa que es verdad. Su experiencia a lo mejor la experiencia que tuviste es un engaño. Su sentir es la base. En el mundo la opinión es suficiente, la experiencia es absoluta, el sentir es la base y su autodefinición es su derecho. Se creen con el derecho, es que así me defino yo, ese es mi derecho. Perdóname, hermano, Dios tiene derecho a decir quién eres y qué eres. Dios tiene derecho. Y cuando tú estás fuera del plan de Dios, estás fuera de la posibilidad de realización y plenitud de la vida. Estás en el área de la necedad, no en el área de la sabiduría. En cambio, el sabio reconoce que necesita ser enseñado por Dios. Reconoce, por mí solo no puedo. Ni mi opinión es suficiente, ni mi experiencia es absoluta, ni mi sentir es la base, ni mi autodefinición es mi derecho. No, Señor, ayúdame, Dios. Salomón entendió eso. Pídeme lo que quieras. ¿Y qué dijo? Hazme sabio. Quiero ser sabio, dame sabiduría para dirigir este pueblo. Entendió, lo que necesito, yo no lo tengo. Justamente eso, lo que necesito no lo tengo, te necesito. Hermanos míos, entonces, no perdamos de vista esto. La sabiduría es una decisión, dijimos al principio, y la sabiduría se vive cotidianamente. Y tercera enseñanza para terminar. La sabiduría es nuestra respuesta humana a nuestro conocimiento de Dios. Dios se nos revela y yo respondo, y lo que respondo es necedad, rechazándolo, o es sabiduría, aceptándolo. Lean conmigo el versículo 7, la clave de todo el libro de Proverbios. ¿Cómo dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta es la gran diferencia del libro de Proverbios a cualquier otro libro de la historia de la humanidad, de la historia de la literatura, porque este libro es un libro que nos habla de una sabiduría que emerge, se funda, inicia en Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este pasaje es la clave, insisto, y el fundamento de la sabiduría bíblica. Analicemos algunas de las enseñanzas que nos presenta. La sabiduría es un acto de conversión y la inconversión es un acto de necedad. Así de simple. La sabiduría es un acto de conversión. Una persona es sabia cuando busca a Dios, le entrega su vida y experimenta una conversión. No en vano, conversión significa precisamente eso. Un cambio de dirección radical, 180 grados. Un cambio hacia otra dirección. Y justamente la necedad es inconversión, o la inconversión es necedad. Lean conmigo dos versículos, Salmo 14:1 y Salmo 53:1. Los vamos a leer al mismo tiempo porque da la casualidad que dicen igualito. Leen conmigo cómo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entregarse a Él, entregar en la vida. El principio de la necedad es decir, no hay Dios, rechazar a Dios.
Esto nos demuestra que el ateísmo, la inconversión, el rechazo del evangelio es una muestra de insensatez, es decir, un vacío de sabiduría. El problema es cuando no entendemos eso, hermanos míos, y le concedemos demasiado valor a la cultura, al conocimiento. Yo les he hablado de Federico Ferrogay, mi maestro de filosofía en la universidad, en la Facultad Autónoma de Chihuahua, la UASH. Él era autor de varios libros. A lo mejor usted estudió un libro de introducción a la filosofía en su preparatoria, porque él escribió un libro llamado así, Introducción a la Filosofía. Él era una persona muy culta, sabía de todo lo que usted quisiera. Un día que discutimos él y yo acerca de Dios y acerca de la palabra de Dios, él me citó textos bíblicos que yo no me sabía de memoria, él se los sabía de memoria y sabía quién había escrito ese pasaje y en qué época lo había escrito y sabía un montón de cosas. Podía dar una clase de introducción al Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, porque sabía de todo eso. Era muy culto, pero era ateo. Me decía a mí que no podía creer que un alumno de esa facultad creyera en Dios, porque yo llevaba mi Biblia y era una Biblia de estudio, una grandotota así que me habían regalado, y yo llevaba esa bibliota. Podía faltarme otro libro, pero no ese. Y él se sorprendió de eso y me empezó a decir, no con irrespeto, con respeto, pero era francés él, muy obeso, con un puro apagado siempre. No sé por qué traía un puro apagado, pero de veras traía un puro y sí estaba apagado. Qué bueno, porque si no hubiera sido un maderón ahí conmigo, ¿verdad? Pero él era muy culto, yo lo admiraba mucho en su cultura, pero por Dios. Él aparece en la Biblia, ahí donde dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí está mi profe, Federico Ferrogay. ¿Sí me expliqué? Pero nosotros nos impactamos del conocimiento cultural, nos impactamos de los títulos académicos, debemos impactarnos del proceder de la vida de las personas, donde está la sabiduría. El pecado del ser humano consiste en pretender ser como Dios y por tanto vivir lejos de Él. El acto de negar a Dios, ¿sabe qué es en el fondo del corazón del ser humano? Que quiero ser yo el Dios. Hay una obra de teatro muy, muy interesante de un teatrero, un dramaturgo mexicano, que se llama El Primero. Es una obra muy interesante porque se puede escenificar en cualquier lugar, no necesita más que un elemento de ¿cómo se llama? De escenografía. Solo necesita una cosa de escenografía, una cinta adhesiva, nomás un rollo de cinta adhesiva. ¿Cómo se llama esa? Masking. La obra comienza cuando un hombre llega y pone así la raya y dice, soy el primero. Y luego llega uno y otro y la obra se trata de todos queriendo ser el primero y haciendo trampas y no sé qué. Es más, uno hasta prostituye a su esposa con tal de ser el primero. Cosas terribles suceden. Hasta que alguien agarra la cinta y pone muchas líneas y póngase cada quien, o sea, pues es una obra filosófica que me parece, estoy de acuerdo con ella, que habla de ese problema humano, de ese conflicto humano. De hecho, así dice, casi en la conclusión, dice, todos queremos ser el primero y odiamos. Todos queremos ocupar el primer lugar y odiamos al que lo ocupa. Por esta maldad que hay en los seres humanos, desobedecemos a Dios y nos alejamos de Él porque queremos ser ese lugar. Quiero ser yo el que decide lo que es bueno y malo. Quiero ser yo el que decide mi propio destino y no decida otro. La falta de sabiduría o la necedad es el endiosamiento humano entonces. La necedad no es falta de inteligencia, hermanos, sino rechazo deliberado de la revelación divina, de lo que Dios dice. Por eso digo que la sabiduría es la respuesta humana a la revelación de Dios. Dios se me revela quién es y qué quiere y yo lo acepto y tengo temor de Él. Ahorita voy a explicar qué es eso. Y creo en Él y me entrego a Él. Eso es sabiduría. Ese es el inicio de la sabiduría. Lo rechazo, no lo acepto, no creo en Él. Ese es el inicio de la necedad y la depravación. Un famoso científico, muchas personas lo citaban para decir que Dios no existe, un gran científico, uno que estaba en silla de ruedas. Yo creo que no era que no creía en Dios, yo creo que estaba enojado con Dios por su enfermedad. Pero ha aparecido en los expedientes de esta porquería de cosas que han surgido en el mundo. Él estaba ahí. Hay fotos de él y videos de él. Eso es necedad absoluta. Negar a Dios es el inicio de la necedad.
La sabiduría es una experiencia de discipulado, de crecimiento, de desarrollo. No hay conocimiento verdadero fuera del conocimiento de Dios. Por eso estos proverbios son distintos a cualquier otro libro de refranes, cualquier otro libro de superación personal, cualquier otro libro que nos dice cómo vivir, porque este nos sitúa desde el principio en Dios. El principio de la sabiduría es reconocer a Dios. Así comienza este libro. El temor de Dios se manifiesta en obediencia concreta del ser humano bajo el sol, o sea, en el mundo real. Los eruditos reconocen que el Proverbios, algunos pensarían, solo el principio y el final hablan de Dios. Todo lo en medio son refranes. Son refranes que hay en todas las culturas. Si tienes un limón agrio, pues haz limonada. ¿Han oído ese? Proverbios tiene unos proverbios que se parecen a ese. Nomás están dicho de otra manera, son estilo hebreo. Y algunos dicen, ¿este es un libro? Pues ¿qué tiene de espiritual? Tiene de espiritual que comienza diciéndonos que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Discipulado no es un misticismo abstracto, sino una ética encarnada que surge de la relación con Dios. Yo tuve una pareja en una cierta iglesia donde el hermano, todo el mundo lo consideraba el más santo de la iglesia. Porque nunca hablaba fuerte, siempre ponía así tipo monje del siglo XIX, del siglo XVII, así ponía cara y le preguntabas algo. Sí, yo pienso que necesitamos orar y analizarlo más. Nunca se atrevía a tomar bando. Eso me caía gordo a mí, porque yo era el único que no creía que era muy santo. Todos los demás sí creían que era muy santo. Yo decía, no, que cuando hay una discusión, escoge. Él, para no quedar mal con nadie, siempre decía, creo que hay que orar. Yo no creo que debamos juzgar. Así era. Insisto, a mí no me caía bien, pero todos decían, no, el hermano santo. ¿Dije el nombre? Qué bueno, se me iba a salir. Pero ni lo conocen además. Pero se las daba de místico y se las daba de gran lector de la Biblia y que oraba mucho. Y un día su esposa me pidió cita. Yo dije, le dijo que era un asunto matrimonial. Dije, pues su problema, ¿cuál va a ser? ¿Que tiene un santo en la casa? Y que no haya que hacer con tanta santidad. No, era horrible. Era horrible. Eso es un infierno vivir con él. Me juzga, me lesiona verbalmente, me siento oprimida, me siento ofendida porque no le da gusto nada de mi vida. Es malo, es perverso, me usa textos bíblicos para golpearnos a mis hijos y a mí. Yo no me la creo a la primera, porque cuando una hermana me dice eso, yo digo, pues ¿cómo se portará ella, verdad? Pero hablé con los hijos también, traumados todos. Todos, una de ellas iba al psicólogo por su cuenta, de escondidas, porque no quería, porque el papá decía, ¿cómo vas con un psicólogo cuando Dios te... ¿Sí me explico? Pero a él era un infierno, su vida era un necio. No, hermanos, no es un asunto místico la sabiduría, es un asunto concreto. Encarnas el carácter de Dios en tu vida y te comportas así. Solo el obediente cree, decía Bonhoeffer, solo el obediente cree y solo el que cree es obediente. O sea, la experiencia de la sabiduría y la obediencia es un encuentro con Dios. No soy obediente y no soy sabio, si es que acaso soy, por mis pistolas. No, es porque he creído en Él y Él nos da eso. Salomón no era sabio porque le heredó de David, no, porque le pidió a Dios, quiero ser sabio, decidió conocer a Dios y Dios le bendijo y le transformó. La sabiduría no es un logro humano. Escuche esta enseñanza. La sabiduría no es un logro humano, la necedad sí. ¿Está claro? Si uno es sabio es porque Dios lo es sabio, porque esa persona decidió conocer. Pero la sabiduría, la necedad, esa sí es a lo macho se lo consigue uno. Ahí sí, tú y yo nos la conseguimos con esfuerzo. Hicimos todo lo posible porque la sabiduría me persigue desde que soy un niño, pero yo corro más rápido que ella y no me ha alcanzado, ¿verdad? Así dicen algunos insensatos. La palabra despreciar, ¿de dónde saco esto? La palabra despreciar implica rechazo activo. Dice, los necios rechazan la sabiduría. Se refiere a un rechazo activo. Se refiere a un no quiero, salte, vete para allá. Se refiere a eso, a un deliberado rechazo. Hay quien no quiere ser salvo, no quiere ser cristiano, no quiere vivir la voluntad de Dios. Tiene ideas equivocadas acerca de que se es muy infeliz siendo cristiano, con todas las prohibiciones que hay del cristianismo. Yo no conozco ninguna prohibición que Dios me haya puesto a mí. Yo no tengo prohibido ni fumar, ni drogarme, ni emborracharme, ni engañar a mi esposa. No tengo prohibido nada de eso. Lo que pasa es que el Señor Santo me permite ser fiel, me permite ser libre del cigarro, me permite ser libre de la droga y me da la fuerza para que yo esté tan feliz y tan contento que no necesito esas otras cosas. O sea, no es prohibición, no, es vida nueva. Pero hay quien no ha entendido eso y entonces prefiere vivir en el mal. La necedad incluye un deliberado desdén moral.
Un deliberado desdén moral, como dice la Escritura, también que habrá gente que dirá bueno a lo malo y malo a lo bueno. La necedad incluye un deliberado desdén moral. El necio no es simplemente malo, es cerrado a la verdad. No solo es malo, es cerrado a la verdad. La necedad es más peligrosa que la maldad. Escúcheme, la necedad es más peligrosa que la maldad porque es incapaz de reconocer la verdad. Pues es más peligrosa. He aquí algunas características teológicas de la necedad. Si están en la pantalla, léanlas conmigo. ¿Están en la pantalla? Creo que no, ¿verdad? He aquí algunas características teológicas de la necedad. Pasión por la autonomía. El necio tiene una pasión por la autonomía, rechazo a Dios, por lo tanto. Endurecimiento. Endurecimiento. Incapacidad de escuchar. 3. Superficialidad. Rechazo de la profundidad de la reflexión. 4. Indisposición para aceptar, para aprender y para cambiar. Eso es necedad. Tengo un desafío para terminar aquí, hermanos míos. Vivimos en una cultura ahora mismo marcada por el relativismo moral, filosófico y hasta científico. Ahora resulta que hasta la ciencia es relativa, porque depende del microscopio que traigas o no sé de qué dependerá, pero hay gente que analiza el mismo evento científico y tienen conclusiones diferentes. Hay un relativismo moral, filosófico y hasta científico. Hay individualismo radical, lo que tú quieras, lo que tú tienes tu propia religión y es más, eres tu propio Dios, y un rechazo por la autoridad. Eso caracteriza al ser humano de hoy. No lo digo yo, lo dicen los antropólogos y los filósofos y los sociólogos, incluso los ateos, dicen esto, que así esto se caracteriza el mundo ahora. Se trata del intento del ser humano por convertirse en su propio fundamento. Tal cosa construye una sociedad incapaz de discernir el bien y el mal. Eso es lo que ha pasado en nuestros tiempos. Y hermano querido, hermana querida, joven precioso, es posible que tienes problemas con algunas cosas y con la fe que proclamamos aquí. Y es probable que algunas cosas que yo digo no te agradan, no te gustan, y tú piensas que es porque tienes una libertad y porque tienes autonomía. Creo que es exactamente todo lo contrario. Estás siendo esclavo de este mundo que te gobierna, te dirige, te controla, te manipula. Los que se creen muy libres, en realidad están siendo manipulados. La Matrix, por así decirlo, del mal. Pero se creen muy libres, ¿no? No es eso. La publicidad, la televisión, lo que enseñan en la escuela, lo que dicen tus amigos, tus amigas, te llevó a ciertas cosas, a ciertos problemas morales, a ciertos vicios, a ciertas desviaciones y etcétera, etcétera. Pero tú te crees muy libre porque no eres un cristiano, que según tú aquí prohibimos eso. No, aquí no prohibimos eso. La iglesia no prohíbe nada. La iglesia da al ser humano la posibilidad de encontrarse con Dios, y cuando una persona se encuentra con Dios es verdaderamente libre y es libre de las cosas malas que hay en este mundo. Pero el ser humano en este momento de la historia quiere convertirse en su propio fundamento y quiere construir una sociedad, y lo que ha logrado es construir una sociedad incapaz de discernir el bien y el mal. Eso no lo digo yo, lo dicen los científicos, los sociólogos, que algo hemos hecho los seres humanos y hemos creado unas generaciones. Después de los viejos que estamos aquí, creado unas generaciones incapaces de muchas cosas, y hay un gran problema en el mundo. El desafío se resume en este concepto, el temor de Jehová. Este texto nos lleva a este punto clave. La sabiduría comienza, o el temor de Jehová. ¿Qué es eso? Les doy algunas definiciones. Temer a Dios es reconocer a Cristo, porque temor de Dios es recibir la revelación de Dios. Cristo es la máxima revelación de Dios. Dios se reveló en el universo, se reveló en su palabra, se reveló a través de un pueblo, y se reveló, la máxima revelación fue cuando se hizo un hombre en la persona de Jesús y vino a estar entre nosotros. Entonces, temer a Dios es reconocer a Cristo, es conocer a Cristo, porque es a través de Cristo que conocemos a Dios. Es convertirse. Temor de Dios es entregar la vida a Dios, es saber que Él está ahí y saber que lo necesito. Temor de Dios también tiene que ver con ser sabio y seguir a Cristo, porque eso es el temor de Dios también. Cristo no solo enseña sabiduría, Él es la sabiduría de Dios encarnada. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 24, Pablo está hablando de cosas a los hermanos de Corinto y les dice: Cristo, sabiduría de Dios. ¿Ha leído eso? Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios misma. Es una metáfora de personificación, se llama. Se personifica a Cristo como si la sabiduría fuera una persona, y Cristo es esa persona. Cristo es la autorrevelación definitiva de Dios. Dios se revela
porque Él quiso, porque la revelación de Dios es autorrevelación. Él no se revela porque nosotros con nuestra picudísima habilidad lo llegamos a conocer. No podemos conocerlo por nuestras capacidades. Él se nos revela. Él se da a conocer, no que nosotros lo conozcamos. Se da a conocer y se da a conocer en Cristo. Así que ser sabio es conocer a Dios a través de Cristo. La sabiduría bíblica, entonces, hermanos, se caracteriza por las siguientes cosas. Líganlas conmigo. Primera de ellas, la negación del yo. ¿Cómo dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niega a sí mismo. Aquí comienzan los problemas. Esta es una verdad que le repatea a los mundanos, a los necios. Negarse a uno mismo. No, si es de lo que si yo tengo mi orgullo propio y mi amor propio. Es más, hasta malinterpretamos la Biblia y decimos que para amar al prójimo primero hay que amarnos a nosotros mismos, porque así no dice la psicología, que hay que amarnos. Y no dudo que no hay que odiarnos, pero la Biblia no dice en ningún lado. Al contrario, Pablo, cuando describe a las personas malas, dice amadores de sí mismos. Los describe como amadores de sí mismos. No, hermano. No fui creado para amarme a mí mismo, no, Señor. Fui creado para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, para amarlos a ustedes. Y usted dice, ¿y usted se va a quedar sin amor, pastor? No, porque a usted le toca amarme a mí. ¿Verdad? Eso es lo que pasa aquí entre nosotros. Nunca le ha dado por investigar. Salomón sí le daba por eso. Y a mí también. A mí me gustan los programas de National Geographic y los de esos de las naturaleza y todo eso. Nomás que siempre no sé a quién irle. Porque cuando me están dando un documental acerca de la leona y sus leoncitos, y van persiguiendo un venado, un impala, pues yo sí quiero que lo alcancen para que coman los. Pero cuando la historia se trata de los venados, pues ahí no quiero que lo alcance. ¿No le pasa a usted eso? Bueno, pero estudiando esas cosas, resulta que las hormigas son fantásticas, son tremendas. Y hay diferentes clases de hormigas, diferentes especies, y hay algunas muy organizadas. Hay una que, usted sabe, casi todas, la reina es la única que se aparea y la única que tiene da huevos y nacen las hormigas. Por eso es la que la cuidan, la reina. De hecho crece más, es más grande. Y la alimentan unas doncellas. No todas las obreras pueden alimentarla, solo las doncellas. Y a las doncellas, ¿quién las alimenta? Las obreras, esas alimentan a todos. Hay unas guerreras que defienden el campamento, tienen tenazas tan grandes que no pueden alimentarse a sí mismas. No pueden, solo puede alimentarlas una obrera. Cuando andan por ahí se encuentran una obrera y la agarran y le piden de favor y ella les pone algo en la boca y les alimenta. Y hay unas que son exploradoras. Esas no pueden, no guerrean, pero exploran, se van lejos y luego regresan y avisan que allá hay. Y tampoco pueden comer, por lo menos no de lo mismo que todas. Entonces hay algunas leí eso de esas hormigas que eran así, hagan de cuenta una vecindad del Chavo. O sea, y el equilibrio entre ellas es magnífico porque se equilibran mediante una hormona anti. La reina produce una hormona antirreina, de tal manera que ahí anda la hormona antirreina, nadie se puede hacer reina, pero se muere, ya no hay hormona antirreina, entonces una de las doncellas empieza a transformarse y se convierte en reina, y en cuanto ya es reina, mandan la hormona antirreina y las que estaban convirtiéndose se regresan. De veras, todo eso vi en un libro acerca de las hormigas, me quedé fascinado y entendí, eso es el plan de Dios. O sea, Él a mí me dio dones, me dio habilidades para que yo sirva y bendiga a otro que no las tiene. Pero yo no tengo algunas y por eso Dios hizo que otro las tuviera para que, ¡qué genialidad! Y eso se llama en la Biblia amor, eso se llama comunidad, iglesia, reino de Cristo. ¡Qué padrísimo! Hermanos míos, la negación del yo, pero al ser humano del momento, no, eso le rasga los vestidos. La sumisión, no, hombre, esto sí apesta, pastor. Sumisión, a mí yo soy muy rebelde, es que yo soy muy rebelde porque desde chiquito yo era muy rebelde. ¿A poco no nos encanta decir que somos muy rebeldes? Hasta hay un grupo que se llamaba Rebeldes. ¿Alguna vez habrá habido un grupo de rock que se llame Sumisión a los padres? Obediencia paternal. Jamás, nunca podría haber alguien así. Sumisión es otra característica de la sabiduría cristiana. La negación del yo, la sumisión a Dios, una vida transformada. Se llamaba Simón, ahora se llama Pedro porque lo voy a transformar. No es acumulación de conocimiento a la sabiduría cristiana, sino muerte al orgullo humano. ¿Quieres conocer a una persona sabia? No te fijes sus títulos académicos, ni cuánto sabe. No le preguntes cuánto sabe. No le hagas un test psicológico para ver qué tan inteligente es. No, analiza cuánto se ha muerto su orgullo. ¿Qué tan muerto tiene el orgullo?
Sin temor a Dios sin temor de Dios no hay sabiduría, ni hay verdad, ni hay vida ordenada. Hay vida en desorden. Con temor de Dios hay dirección, hay verdad, hay vida transformada. La pregunta no es qué tan inteligente soy, sino estoy viviendo bajo el señorío de Dios. Eso es temor de Dios. El sabio no se somete. Perdón, el sabio se somete. Borren eso. El sabio sí se somete. El necio se exalta. Pero solo uno de estos dos caminos conduce a la vida. Ojo, hermano. El sabio se somete, el necio se exalta. Solo uno de estos dos caminos lleva a la vida, el otro a otro lado. Termino contándoles una historia. Un estudiante de ingeniería fue a Chiapas, allá a los lugares donde hay manglares y hay ríos pequeños y grandes, ramas del río y demás. Fue a hacer un estudio sobre el agua y los animales, esas cosas, y resulta que contrató a don Pancho, un lanchero ahí del pueblo, una persona ignorante en cultura y escuela y eso, y el ingeniero que había sacado honores, había sido el que dio el discurso final de agradecimientos y esas cosas, porque había sido en la generación el más aplicado de todos. Quería presumir con don Pancho y le dijo: don Pancho, ¿qué tanto sabe usted de geografía? Dijo: geografía, oiga, ¿qué es eso? Eso de que dónde están las cosas. Pues yo sé dónde está mi casa y sé estos canales que usted me contrató para llevarlo, pero de Pal Real no sé más que eso. No, dijo, la geografía es muy importante. La geografía, si uno no sabe geografía, pues se ha perdido el 10% de la vida, ¿no? En conocimientos. Pues será el sereno, dijo don Pancho. ¿Y qué tanto sabe usted de biología, don Pancho? Biología, eso de la vida, esas cosas. No, pues yo sé cómo paren mis chivas y también mi esposa la he visto parir 5 chamacos y las flores y las abejitas, y pues más ya no sé. No, pues la geografía, la biología es 20-30% de la vida. No, pues será el sereno. ¿Y cuánto sabe usted de matemáticas? Ay, sí sé unas pocas, porque sí sé contar hasta 100, yo creo sí llego, pero y cuento el dinero y eso, pero en el Paldrán, no, dijo, la matemática está en todas partes. Ahí sí usted pierde 40% de la vida. Y ahí sí, allá cuando lo tenían en 90% de la vida, nomás le quedaban 10 a don Pancho. Le dice don Pancho: oiga, ingeniero, ¿qué tanto sabe usted de nadar en un lago donde hay cocodrilos? Dijo: no, yo ni sé nadar. ¡Hala! Pues ya perdió usted el 100% de la vida, porque se está agujerando la lancha y se está hundiendo. Sabiduría es una habilidad, es una capacidad que Dios nos da cuando nos entregamos a Él, cuando le damos nuestra vida, cuando creemos en Él, cuando vivimos el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que significa conocerle a través de Jesucristo, que significa reconocerle como autoridad sobre nuestra vida, que significa que aceptamos que Él nos gobierne y mi yo sea sepultado. Cuando lo sigo, eso es sabiduría. Necedad es el rechazo de eso, y entonces vivir una vida desordenada y, por supuesto, terminar con un final muy triste. Como en toda la Biblia, este pasaje nos presenta un desafío cristocéntrico. Proverbios nos presenta un desafío cristocéntrico. Cristo es la verdad, es la sabiduría de Dios, y para aprender a vivir hay que vivir con Él. La sabiduría es andar con Él, es caminar con Él. Convirtámonos en sabios, es decir, en discípulos de Jesús, es decir, en personas que vivimos el temor de Dios. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos estas palabras, y te pido que hagas de nosotros, Señor, gente sabia. Te pido que nos hagas renunciar a la insensatez, a la vanidad del orgullo, de nuestra autogobernanza, de creernos nosotros mismos nuestro propio Dios, inventar nuestras propias doctrinas extrañas y ajenas a tu palabra. Perdónanos eso, Señor. Todos hemos caído en eso, caemos en eso. Perdónanos, líbranos de eso, y queremos seguirte y experimentar esta sabiduría. Saber vivir, Señor, es lo que queremos. Bendice a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, te lo pido. Amén.